Bienvenidos a una emisión más de su programa Bioorgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Bueno, pues el día de hoy, como les decía hace ratito, vamos a hablar de un tema que ha sido como algo que tocamos siempre con mi compañera Azucena, con Toño del rancho. Y el día de hoy tenemos un invitado que justamente nos va a platicar más a fondo y como algo que ya pues tiene un rato, Nelson, que no hemos platicado. Hoy tenemos de invitado a Nelson Montoya, que nos va a platicar justamente de la agroecología. Un tema, Nelson, que hemos platicado con los compañeros del rancho, pero más como en puntos, ¿no? Como puntos que conforman la agroecología, pero no en el todo. Entonces, Nelson, Sí. bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, gracias a ustedes y a todos tus radioescuchas. Qué bien, porque te decía como hemos ido platicando como muy puntualmente de lo que tenemos de repente talleres, ¿no? De cómo asociar cultivos, de la importancia de mantener nuestros suelos, de como partecitas de la agroecología. Y entonces ahora está bonito platicar contigo de qué es, ¿no? Para la gente que nos escucha, ¿qué es esto de agroecología? Y que no nos suene a una palabra complicada ni a un término que no entendamos, ¿no? Claro. Entonces, Mira, sí, platícame. ¿puedo empezar? Sí, claro. Es que es un poco largo, pero voy a tratar de ser Muy bien, yo sintético te voy y preguntando. no tan complicado en el lenguaje. La agroecología, nosotros desde la academia la concebimos como una ciencia. Uh-huh. Y a partir de ahí es la ciencia que se refiere al estudio de los fenómenos ecológicos dentro de los campos de cultivo. Uh-huh. Es decir, de alguna manera restringida sería la aplicación de principios ecológicos o de la ecología a la producción agrícola. Esa es una definición clásica de Altieri del año 90, pero es una definición un poco restringida. El mismo Altieri después evoluciona y nos dice que la idea de la agroecología es ir más allá del uso de prácticas alternativas o biológicas o orgánicas y consiste en desarrollar agroecosistemas que dependan de mínima manera de insumos químicos y subsidios de energía externos. Okay. Que los sistemas agrícolas son complejos y entonces en ellos ocurren interacciones ecológicas, pero también interacciones sociales y económicas. Por lo tanto, siempre debe considerar la dimensión social humana al ser la agricultura una actividad humana. En ese sentido, la agroecología es un nuevo campo de conocimientos o una disciplina científica que tiene una óptica sistémica, que tiene un fuerte compromiso ético, que busca generar conocimientos y validarlos para aplicar las estrategias para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Eso sería de alguna manera la agroecología ciencia. Ajá. Sin embargo, la agroecología ciencia tiene con nosotros tal vez 40 años. Uh-huh. Que la academia, que las universidades, que los científicos la pusieron, le pusieron nombre y la describieron y se escribieron libros. Pero hay otra corriente dentro de los agroecólogos o de los agroecologistas que dice que, y en la cual yo coincido y yo estoy, que la agroecología ya existía antes de que la nombrara la ciencia o la academia. Uh-huh. Antes de ponerle la agroecología, por ejemplo, aquí en lo que es América, en Mesoamérica uh-huh. o Sudamérica, ya estaba aquí. Que cuando llegaron los españoles, la agroecología ya estaba aquí. Y entonces que la agroecología, más que una ciencia, es un sistema complejo de saberes, protegido por una serie de creencias, costumbres, mitos, rituales, saberes, y que esos códigos son transferidos de generación en generación, junto con una serie de conocimientos de todo el modo de vida, y que logran ser resguardados en las formas agrícolas tradicionales, es decir, en la agricultura de los campesinos, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Entonces, que la agroecología es un complejo conjunto de sabidurías uh-huh. para la vida. Claro, y así tiene como un sabor más también como de identidad interno, ¿no, Nelson? Sí, claro.
Entonces, esa es una definición de la agroecología que a mí me gusta mucho, con la cual yo estoy sumamente de acuerdo, y hay una serie de científicos y académicos muy renombrados que lo postulan así. Por mencionar a uno, el ecólogo Víctor Manuel Toledo, el mismo doctor Narciso Barrera Basols. Entonces, ahorita tenemos ya dos definiciones de la agroecología. Yo digo que son dimensiones de la agroecología. Tenemos una agroecología ciencia, que decíamos surgió hace más o menos 40 años y ya dimos las definiciones, pero también tenemos una agroecología que es sabidurías. Sí, y que es parte de nuestra historia. De sabidurías de los pueblos. Pero también tenemos una agroecología que es más movimiento social, que es más un movimiento político. Entonces, esta corriente o esta posición de la agroecología, que es una agroecología más política, es aquella que reconoce que solo con la sustentabilidad agrícola o con innovaciones tecnológicas no vamos a hacer un cambio en el sistema agroalimentario, sino que es necesario un profundo cambio institucional en las relaciones de poder, en los factores, en tomar en cuenta más los factores sociales, culturales, políticos, y considerar principios como la autogestión, la autosuficiencia, el autogobierno. Es una postura más política, es una postura de lucha, pero también de defensa, ahora que hay tantos movimientos de defensa del territorio, de los alimentos. Entonces, estamos ahora con esto cerrando un poquito la pinza de que tenemos como 3 dimensiones en la agroecología. Una dimensión científica, una dimensión que tiene que ver más con las sabidurías, los modos de vida de los pueblos ancestrales, tradicionales, y una agroecología más política, de movimientos sociales, que se acompaña de otra serie de postulados que tienen que ver, por ejemplo, con el ecofeminismo, con la equidad de género, con el derecho a la tierra, con movimientos ecologistas, ambientalistas, etcétera. Y que las 3 se complementan y van de la mano, ¿no, Nelson? O sea, esta parte social, política, se basa en esta parte de ciencia, de sabidurías. Sí, de hecho eso es lo que buscamos posicionar con esta intervención, de que las 3 son importantes, que son complementarias, que deben acercarse, que deben reconocerse, que hemos vivido unos años donde estas tensiones nos han llevado a descalificarnos mutuamente. Algunos movimientos políticos, no, los científicos, la academia no aporta nada, puro bla, 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 y la academia no, los movimientos políticos sesgan el rigor científico, y por otro lado el tema de las sabidurías pues ha sido como olvidado por ambos movimientos, y reconocer que ambos se alimentan de esta agroecología como conjunto de sabidurías. Entonces, reconocernos las 3 dimensiones, saber que somos complementarias y que cada una tiene un lugar y una razón de ser, y un núcleo de personas a las cuales impacta directa e indirectamente. Y entonces, en la medida de eso, avanzaremos hacia una construcción, una reconstrucción de la concepción de la agroecología, porque debido a ello, ahora nos están llamando a la disputa por la agroecología. ¿Qué es esta disputa por la agroecología, Nelson? Sí, mira, la agroecología pasó de ser ignorada, menospreciada, incluso excluida por parte de las grandes instituciones, tanto de gobierno como multinacionales, por mencionar ahora a la FAO, que es el brazo agrícola de la ONU. Y mucho tiempo la agroecología, como política y como ciencia sobre todo, porque a la otra no la han requerido reconocer, a la agroecología sabiduría, pasaron mucho tiempo peleando espacios en estas instituciones, y resulta que en 2014 la FAO organiza un simposio de agroecología, y a partir de ahí la SAO se proclamó como la santa sede, y dijo que la agroecología era la buena onda, y que la agroecología era la manera de ir hacia la producción de alimentos en el mundo. Y entonces empezó a entrar una versión de agroecología light, digo yo, una agroecología despolitizada,
una agroecología desterritorializada, una agroecología que mucho menos reconoce los saberes y las sabidurías ancestrales, y una agroecología que es más del mercado, mercantilista, capitalista, excluyente, extractivista, y que se expresan algunas versiones de agriculturas que ahorita vamos a platicar. O sea, otra vez vender este modo de producir nuestros alimentos de una forma ligera, dices tú, de una forma como por encimita, y que otra vez es como vender un producto, ¿no, Nelson? Como esa... Sí, que nada más es como cambiar, o sea, ya no le echo químicos y ahora le echo puros biológicos. Sí. Y entonces lo vendo en un mercado de sello elitista que me valida o me certifica una empresa multinacional extranjera generalmente, y para venderlo en mercados selectos de los países ricos, europeos, asiáticos o en Norteamérica. Y es inalcanzable para la mayoría, sí. Sí, y que nuestro pueblo siga condenado a seguir comiendo los productos de la agricultura industrial llena de tóxicos, de venenos, sí, de aditivos químicos, etc. Entonces, eso no propone ningún cambio profundo para nosotros y para muchos del movimiento, y creo que eso es lo que nos está acercando a estas tres dimensiones de la agroecología que muchos años mantuvimos tensiones. Es eso, que nos están disputando el término, que nos están disputando no solo el término, sino la acción. Sí, el fondo de la razón de que exista esto, ¿no? Y entonces nos va a pasar si no nos ponemos unidos, las pilas, y nos defendemos y contraatacamos y la disputamos como tal, nos va a pasar como el concepto de sustentabilidad, que ahora todo es sustentable. Sí, que se usa para todo. Que multinacionales que sabemos que explotan los recursos naturales, que explotan la mano de obra de la gente, que contaminan, que te intoxican, que te enferman, que envenenan, etcétera, son sustentables. Sí. Entonces es un cambio que no es de fondo, por eso hay una versión muy interesante de una definición de agroecología que fue más de un intercambio de palabras que no está en un libro, o al menos que yo sepa. Estuve en un congreso de agroecología en España en mayo. Tuve la oportunidad de oír al doctor Sevilla Guzmán, que es un importante científico de España, que es de los primeros que escribió sobre agroecología en España, en Europa. Y él nos dice que la agroecología es una... A ver, te voy a decir exactamente porque si no se me va. Aquí está. La agroecología es una estrategia de enfrentamiento al desarrollo del capitalismo en el manejo de los recursos naturales, con formas de acción colectivas que buscan eliminar la lógica de lucro del mercado. Está bonito e importante, ¿no? Precisamente esa definición nos engarza con esto de la disputa de la agroecología. Esta agroecología light, maquillada de las empresas, de la FAO, es una agroecología sin ese profundo sentido de cambio. Es un título, una banderita, ¿no? Sí, así es. Entonces, tenemos, por ejemplo, tengo la obligación de que las personas no se confundan, de que la agroecología no es una forma de agricultura. Hay estilos de agricultura y formas de agricultura que pueden ser más agroecológicas unas que otras, o pueden ser completamente agroecológicas. Es decir, la agroecología no es como una forma de agricultura. Por ejemplo, ustedes son bioorgánica y trabajan, entiendo, agricultura orgánica. Sí. Agricultura orgánica es un estilo de agricultura ecológica, muy bien definido, que tiene principios, que tiene fundamentos. Pero así como existe la agricultura orgánica, existe otro estilo, por ejemplo, la agricultura biodinámica. Exacto, sí, que también hemos hablado. Tiene otros principios y otros fundamentos. Igual la agricultura natural, que es una propuesta de un japonés, Fukuoka. Y existe otra forma, otro estilo de agricultura que aunque va más allá de la agricultura, que es la permacultura. Sí. Sí, esas son 4 formas de estilos de agricultura ecológica. Agricultura orgánica, agricultura biodinámica, agricultura natural y permacultura. La agroecología estudia todas ellas. Ok. La agroecología también estudia la agricultura industrial de químicos, porque la agroecología se basa en los principios ecológicos y en los principios socioeconómicos
para definir si algo es agroecológico o no. Entonces hay formas de agricultura orgánica, como lo que ustedes hacen, tengo entendido porque he leído sobre ustedes, sé de ustedes, en bioorgánica, que es una forma de producción de alimentos sin insumos químicos, sin productos de síntesis química, pero que esté enfocado a un mercado regional, a un consumo local regional, a formas de articulación de cadenas cortas. ¿Esto qué quiere decir para el público? Quiere decir que se produce, se distribuye y se vende o se cambia, dependiendo de las modalidades de mercado, y se consume en un territorio pequeño. Es decir, que el alimento no viaja miles de kilómetros de un continente a otro o de un país a otro, sino que en la misma región se produce, se distribuye, se vende y se consume, se excreta y se reciclan los desechos, ¿no? Así es, sí. Esa es una forma de agricultura que no está pensando en sellos, en irlo a vender a Japón, Europa, al triple de precio, sino que está pensando en el consumo local, rescate de valores locales, de conocimientos, etc. Entonces, ese tipo de agricultura orgánica es un tipo de agricultura orgánica que se podría definir como bastante agroecológico. Es agroecológica, digamos, pero hay otras formas de agricultura orgánica donde se producen, por ejemplo, cítricos, ¿no? Naranja, con sello orgánico de una empresa, no voy a mencionar, una empresa europea, digamos, y que toda esa naranja, solo se produce naranja en 30 hectáreas. Sí, un monocultivo. No hay diversidad, y toda esa naranja se va para Europa, con un sello a sobreprecio. Y en la región no queda nada. Sí. Es que de alguna manera la derrama económica que puede haber, pero pues puede ser para un solo agricultor. Sí, para un solo dueño de esas tierras. Sí, ni desarrolla las tierras, estamos de alguna manera exportando nutrientes a miles de kilómetros. Exportando agua. Ajá, aumentando la huella de carbono para transportar esas naranjas desde Veracruz hasta Japón, por ejemplo. Y esa agroecología también es elitista, no es para todos. Entonces, esa agricultura orgánica no es tan agroecológica desde los principios agroecológicos. Claro. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, de ver cómo en ese ejemplo hay dos formas de agricultura orgánica, y una, como la que comentábamos al principio, que hacen ustedes, que es regional, local, es bastante agroecológica desde los principios, y otra, como el ejemplo de la exportación, que no es agroecológica. Y que entonces también tenemos que estar abusados como consumidores, ¿no, Nelson? ¿En qué estamos buscando? Sí, claro, porque mira, por ejemplo, las personas me escuchan, yo sé que San Miguel de Allende es un pueblo grande, una ciudad, pero hay alrededor muchas comunidades rurales. Entonces, las personas lo van a entender muy fácil, como si ustedes van al pueblo o a la ciudad cercana y se van a comprar al Bodega Aurrerá, y ahí pueden encontrar un producto orgánico. Sí. Sí, lo pueden encontrar. Pero también lo pueden encontrar en el tianguis local. Claro, o con sus vecinos, puede ser, ¿no? Ajá, o con el vecino. Sí. ¿Sí? Entonces, el tema ahí es la diferencia de precios. La trazabilidad, se le llama, este concepto es medio complicado, pero para que lo entendamos más sencillo es que yo sé de dónde viene mi alimento y cómo se produjo. Sí. O sea, si yo te lo compro a ti, que eres mi vecino de la comunidad, yo sé cómo produces tú, yo te conozco, hay como un respaldo de confianza hacia tus procesos. Sí. Y sé que en algún momento yo te podría preguntar, ¿sí, verdad? Oye, Pilar, esta lechuga que tú me vendes, ¿cómo la estás produciendo? Ah, mira, Nelson, aquí está mi huerto. Vente, aquí están mis lombrices, aquí está lo que yo utilizo. Y es muy fácil, en cambio, ir a comprar la tienda, perdón por el gol ese, a cualquier tienda grande de supermercado, no sé de dónde viene, no sé quién lo produce, no sé si es cierto también. Claro, tendrá el sello, pero no estoy segura de qué quiere decir ese sello. Hay corrupción. Sí. Entonces, es lamentable, porque esto del orgánico, hablando del orgánico, también entró en un tema de moda, de dinero.
Y entonces hay quienes se han metido al orgánico por ganar más dinero. Sí. Y es lamentable porque yo conozco algunos tianguis o mercados que se llaman orgánicos y la verdad hay procesos dudosos. Uh-huh. Y entonces, para decirlo en a plata limpia, como dicen en mi pueblo, hay gente que te engaña, sí. que te vende un producto como orgánico y no lo es. Sí, que aprovechan, que ven oportunidad y ahí se meten, ¿no? Sí, en cambio, cuando tú lo compras con tu vecino, pues tu vecino no te engaña, no te puede engañar porque tú ves todo lo que hace, ¿no? Claro. Pues mira, yo ahí vi que el vecino llegó con sus garrafas de herbicida, pues ¿cómo me va a decir que su producto es orgánico, verdad? Claro. No, pero yo veo que el vecino se la pasa ahí 3 días de la semana con el asadón, controlando la hierba, pues quiere decir que no le está aplicando ningún químico, ¿verdad? Y ese producto no trae residuo. Pero bueno, fue reducirlo mucho, pero quería poner un ejemplo como de que entonces la agroecología no es igual a agricultura orgánica, agricultura biodinámica, agricultura natural o a permacultura. Esos son tipos de agricultura ecológica, de agriculturas ecológicas que pueden ser agroecológicas o no, como el ejemplo que dimos. Sí, y que entonces tenemos que estar abusados. Así es. También, bueno, que la agroecología no es una serie de técnicas o de recetas, sino que responde a lo local. Uh-huh. Es decir, de repente en lo orgánico hay modas de algunos biofertilizantes, que se llaman bioles, que son para aplicar al suelo o a la planta de forma foliar. Y por ejemplo hay uno muy famoso que se llama Biol Supermagro. A lo mejor las personas lo conocen. Es muy padre, funciona muy bien, pero de repente hay lugares donde no hay estiércol. Uh-huh. Pues, ¿cómo voy a hacer yo el Biol Supermagro si no hay estiércol, si no tengo estiércol? Y tengo que ir a comprar el estiércol lejos, ¿no? Eso ya rompe ¿no? Eso ya rompe, entonces no es seguir una receta. O sea, va a haber quien no pueda aplicar Biol Supermagro y tendrá que buscar otra opción. A lo que tienes en tu lugar, a lo que tienes en tu tienes tierra. En tu lugar, exacto. O por ejemplo, ahora que yo estoy viviendo aquí en San Luis Potosí y estoy empezando a ir con productores que viven en el semidesierto, ¿cómo haces ahí una composta? Claro. La composta te demanda mucha agua y acá la limitante es que casi no hay agua. Sí. Entonces tienes que buscar cómo hacerle en lo local. No es seguir, no en todos lados va a aplicar la composta, la lombricomposta, el biol, el caldo mineral. No es una serie de recetas. Y ahí también es aprovechar justo lo que platicabas al principio, ¿no? La sabiduría propia de la gente que habita cierto territorio. Sí, las personas saben cómo han hecho ahí, y entonces, por eso yo decía de reconocernos en las dimensiones de la agroecología, porque esos conocimientos locales, esa sabiduría local, puede ser dialogada con la ciencia o con los conocimientos técnicos y científicos, y probablemente pudiera surgir una propuesta mezclada, donde aporta lo técnico y lo científico y donde aporta el conocimiento local tradicional. Claro. Entonces también la agroecología no es sinónimo de una vuelta al pasado o de volver al pasado. No. Es el hoy y es el futuro. Uh-huh. Sí es ver al pasado lo que se hacía bien, lo que tiene fundamento, claro, ese conocimiento ancestral, y lo que sea aplicable a nuestro contexto actual será aplicable y lo que no tendrá que ser modificado. Sí, pero no partir de cero y retomar también lo que ya se ha aprendido por generaciones. Así es, porque sería como partir de que no existe nada antes, sí, y hay antecedentes, ¿no? Otra forma es que también la agroecología no reniega ni desconoce los aportes tecnológicos. ¿A qué me refiero? Mira, esta misma entrevista es posible, ¿no? Debido a la tecnología. Sí. Las personas nos van a escuchar en sus comunidades, en su casa, en donde nos escuchen, gracias a la tecnología de la radio, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo ocupamos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no la podemos usar en la agricultura, en la producción? Solo hay que discutir, hay que pensar muy bien qué tecnología voy a usar y qué tecnología no, porque la tecnología no es neutra, siempre trae una intención o comercial o de patente o de poder. Entonces tenemos que saber y discernir muy bien que no es pelearnos con la tecnología, es saber usar la tecnología y saber qué tecnología incorporar y cuál no. Uh-huh.
Sí, sí, conocer como campesinas, campesinos, cuál sí aplica en mi tierra. Claro, y finalmente que no significa no intervenir y dejar todo ahí natural, ¿no? Que crezca como Dios mande. Pues porque la agricultura también es una intervención, ¿no, Nelson? Así es, exacto. Entonces, esto lo retomo de un autor, no lo digo yo, para que es un autor, un argentino muy famoso en el mundo académico de la agroecología, que es el doctor Sarandón, que vamos a tener en nuestro diplomado, ya luego les hablo de eso. Entonces, es importante eso, que reconozcamos qué es y qué no es. En la medida que nosotros sabemos qué es una cosa y qué no es, podemos empezar a trabajar en ello de manera más clara. Entonces, vuelvo a la disputa, perdón que me salí un poquito, pero la disputa es esta versión de agroecología mercantil para el mercado, excluyente, a esta agroecología local, territorial, de comunidad, solidaria, etc. Esas son las dos agroecologías que están ahora en disputa. Y entonces hay un autor español, el doctor Calle, que nos propone una manera sencillita para saber si nuestro proyecto es agroecológico o no, se acerca a la agroecología. A mí me gustó, está padre. Y dice que debe responder a las 3 C, la palabra C de casa. Si responde a las 3 C, estoy cerca de lo agroecológico. Y la primera C es, si alguien quiere anotarlo, anótelo, porque está muy padre que hagamos la reflexión de nuestro proyecto, ¿no? Dice, ¿desarrolla cooperación social o desarrolla comunidad? ¿Qué quiere decir esto? Mi proyecto, si yo tuviera una huerta, por ejemplo, ¿mi huerta desarrolla o construye cooperación social o comunidad? Entonces, la segunda pregunta de la C es, ¿privilegia o desarrolla circuitos cortos? Que es de lo que hablábamos hace ratito. Que sea cercano. Que se produce, se comercializa, se consume y se excreta en la cercanía. Y la última es que si considera las cosmovisiones o esta idea de lo local, de los conocimientos, de las sabidurías, de las formas locales. Y así vas encontrando si cumples esas 3 Cs. Si respondes sí a las 3 Cs, es que vas caminando y que tú puedes decir, mi proyecto es de un huerto orgánico, pero mi proyecto es agroecológico porque genera comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, por ejemplo, nosotros damos capacitación a toda la gente de la comunidad para que ellos también produzcan sus alimentos de forma orgánica, ¿no? Claro, que no se quede el conocimiento solo aquí, sino se comparta. Sí, esa es una forma de cooperación. Generamos una vez al mes un tianguis colectivo, no sé. Sí. ¿Sí? O generamos un trabajo de faena, o no sé cómo en algunos lugares se le llama así, faena, de trabajo por el bien de todos, de la comunidad, una vez al mes, ¿no? O una vez al año, no sé. Entonces, todo eso es generar cooperación social, comunidad, hacer proyectos colectivos. Luego, privilegia circuitos cortos, pues eso es más claro, ¿no? Sí. Se produce, se consume, se vende en la región. Y lo último, si considera las cosmovisiones, se las incorpora, quiere decir que lo que decíamos hace rato, si hay prácticas locales que funcionan, claro, las incorporamos, que incorporamos el conocimiento de las personas, que de repente las personas tienen creencias y dicen que, por ejemplo, no se puede sembrar en tal luna, que no solo es creencia, la ciencia ha demostrado. Y ahí entra en la biodinámica. Sí, que no se puede podar en tal luna porque va a haber más problemas. Ya, por ejemplo, la ciencia lo ha comprobado, sí. Sí afecta. Sí afecta porque tiene que ver con la gravedad, sí, la cercanía de la luna a la Tierra. Pero bueno, no solo eso, hay otra serie de creencias, por ejemplo, de que hay que bendecir la semilla, hay que agradecer la cosecha. Toda esa serie de conocimientos y de saberes sí están incorporados. Si yo estoy en esa condición local. Entonces, esa es una manera de saber si nuestro proyecto es agroecológico, independientemente si es orgánico, biodinámico, permacultural o de agricultura natural, incluso la misma agricultura campesina. Y entonces también como consumidores, Nelson, puede ser una forma de acercarnos a platicar con quien está vendiéndonos ese producto que compramos, ¿no? Así es. Oye, es una forma también.
considera esto que escuché, ¿no? Porque eso también acerca a tener ya preguntas a ese productor, productora que nos está vendiendo nuestras manzanas, nuestros aguacates, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿por qué su manzanita está más chiquita y Sí. tiene una mancha? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué son de Sí. diferentes tamaños? ¿Por qué no son todas iguales? ¿Por qué, no? Porque hay diversidad genética, Sí. porque no tenemos un tipo de manzana clonada que nos va a dar manzanas uniformes del mismo color y no es que todas sean uniformes y del mismo color, sino que las que no cumplen ese estándar de belleza, porque solo es una belleza superficial, pues no se llevan al mercado, no se venden, se tiran o se mandan para hacer jugos o se venden como de tercera. Entonces nos vamos con la idea de que esa manzana, como la del libro de Blancanieves, es la manzana perfecta, Sí. cuando eso solo es imagen. Y cuando le damos la mordida y la sorpresa no es que caigamos, sabor, sino que el sabor, sí, textura, la textura. ¿no? Cuando una manzana truena, o sea, que truena, que sientes el jugo, que sabe a manzana, no importa que esté chata, que esté chiquita, que esté torcida. Sí, ¿no? Lo que importa es que esa manzana, primero, bueno, para mí primero sabe a manzana, pero también que esa manzana, yo sé que no trae residuos tóxicos, yo sé que me va a nutrir. Sí, exacto, que es una señal de que es buena también para mi cuerpo. Ajá, y bueno, ligado a los consumidores, que es la comida, porque hay un tema de los alimentos y ahora discutiendo con mucha gente, pues yo soy en el ámbito académico, me perdonan, pero voy a hablar un poco así. Entonces hablamos que la comida es cultural. Ajá. Por ejemplo, ustedes están en San Miguel de Allende, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la comida típica de por ahí o una comida típica de ahí de San Miguel de Allende? Hay gorditas. Bueno, las gorditas, los nopales, ¿no? Los garambullos. Ajá, las gorditas, vamos a poner las gorditas. Aquí en San Luis también se comen, pero son diferentes, sí. ¿No? Por ejemplo, las gorditas es una comida y es cultural porque está muy arraigado ahí. Claro. Por ejemplo, yo soy de la Huasteca, Potosina. Si yo les digo los bocoles, sí, aquí no hay, ¿no? Tu radio escuchas, a lo mejor la gran mayoría no va a saber qué es eso. Claro. Algunos que hayan ido a la Huasteca o que estén un poco informados sobre las comidas de otros lados sabrán que es una especie de gordita más chiquita, más gruesa y que lleva manteca. Sí. Ajá, y que igual se rellena, como la gordita. Pero ese es cultural, es de nosotros, es de los huastecos. No existe más que en la Huasteca, potosina, veracruzana, tamaulipeca, ¿no? Queretana. Entonces, la comida es cultural. El alimento es, el tema de los alimentos se utiliza para lo mercantil. Ajá. Sí, alimentos es genérico. Sí. Incluso una bolsa de chatarra. A veces se le dice alimento. Es un alimento, está en la sección de alimentos. Pero esa no te nutre. Sí. En cambio, la comida es contextuada, es cultural, es local, es regional, lleva una serie de saberes, pero también lleva una serie de sentimientos, porque luego, incluso desde la academia a veces se menosprecia eso, pero el tema de los sentimientos, de las emociones, es importante. Y es que la comida va relacionada con todo, con toda nuestra existencia. Por eso el gran mercado de la nostalgia en Estados Unidos son los paisanos, ¿no? Sí. Les mandan nopales para allá. ¿Por qué? Porque las personas estando allá en Los Ángeles, California, compran sus nopales y se preparan su ensalada de nopal. Claro, y te transportan. A la que acostumbran comer nopal y les viene una emoción de recordar su tierra, su sabor, el guiso de la abuela, el olor el olor de la cocina de mamá, etcétera, y esa es una emoción. Sí. Y se utiliza para mercantilizar. Entonces, en este tema de la comida, eso también te acerca como consumidor. ¿Cómo produjo usted esto? ¿Cómo hago un alimento local? ¿Cómo disminuyo los ingredientes externos? ¿Cómo los voy sustituyendo poco a poco? Entonces, la mirada para los urbanos o para los que no producen alimentos y que son consumidores es, abro mi alacena y mi refrigerador, ¿y qué tengo? ¿Sí? ¿Qué tengo de lo local? ¿Y qué tengo del supermercado? Sí. Y esa es una buena primera forma de empezarse a acercar a lo agroecológico, a las cadenas cortas, cómo ir sustituyendo, cómo ir cambiando. Sí, cuáles ingredientes, y tener más ingredientes y menos cosas ya listas también, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que se los pongo a todos tus radioescuchas, a todas tus radioescuchas,
que a mí me gustan mucho los chiles como en escabeche. Ajá. Y entonces yo los compraba. Comprabas en tu las latita. latas. Uh-huh. Luego me di cuenta como de todo el rollo de químicos y aditivos que traen las latas. Pero bueno, por el ritmo de vida que traía, porque viví un tiempo en Ciudad de México, pues no me quedaba de otra más que comprarlos. Entonces me compraba una marca que me suponía que traía menos, ¿no? Ajá. Pero ahora ya dejé de comprarlos, ¿no? Ahora yo compro los chiles. Ya te los preparas. Compro el vinagre y yo los preparo en mi casa a mi gusto, hasta le mezclo de varios chiles y me quedan muy ricos, no es por nada, les presumo. Ya ni modo, cuando vengas vas a tener que traer. A mi gusto, muy padre, es de que no llevan químicos y ya cambié ese rollo en mi dinámica. Es un ejemplo muy tonto a lo mejor, pero algo es una que forma de ir cambiar. cambiando poco a poco el tema de los alimentos, de la comida, perdón, sí. de la comida. Entonces la comida es contextualizada. Y quería pasar, no sé cómo vamos de tiempo porque yo hablo mucho. Vamos bien, pero tú vas aterrizando a que nos vas a invitar a algo, pero cuéntanos. Ok, entonces cierro esta parte de qué es la agroecología. Entonces, tenemos que buscar en la agroecología para desarrollarla más la horizontalidad y la articulación territorial. ¿Qué quiere decir? Este contacto ciudad-campo, campo-ciudad. Empezar a desvanecerlo, a difuminarlo, a que las relaciones entre las personas de la ciudad, que normalmente son los que compran y consumen, con las personas del campo, que normalmente son las que producen y ofertan en el mercado sus productos agrícolas o artesanales incluso, cómo esas relaciones sean menos dispares, cómo nosotros como consumidores valoremos el trabajo y el producto del agricultor, del campesino, del productor. En el sentido de que yo voy a la cadena comercial y si la cebolla me cuesta 15.95, porque así le ponen, ¿no? Más traigo 15.90, pues no me van a dar el kilo de cebolla, me van a dar menos, porque ese es un precio que no se va a mover. ¿Por qué voy a ir a regatearle al...? Ajá, en cambio voy a la señora que está en la orilla del mercado, en el piso, con sus productos, con su cebolla, y ella me dice a 15 pesos, ay no, ¿por qué no a 13? ¿Por qué no a 12? Claro, y si me llevo ¿no? Ajá, y si me llevo 2 kilos, ¿me va a dar precio marchanta? Entonces hay que valorar el trabajo de las personas. Sí. Incluso comprar directo te sale más barato. Claro. Entonces hay que dar ese valor. Y esa es una forma de replantearnos nuestras relaciones muy, muy sencilla, ¿no? Pero ese es un tema más complejo, de replantear las mismas ciudades. Con este tema de la agricultura urbana es un punto muy importante. Cómo replantear las ciudades, pensar a futuro. A ver, a lo mejor a nosotros ya no nos toca, pero no, en 2050 las ciudades van a seguir siendo igual. Si no tendrán que cambiar algo para funcionar mejor. No. Yo pienso que no van a seguir siendo igual. Porque vamos a tener un colapso energético. Somos una sociedad que depende del petróleo. Y nos guste o no, eso se está acabando, ese modelo energético se está agotando. Entonces el modelo de las grandes ciudades va a ir para abajo. ¿Y por qué no replantearlo desde ahora, no? Por eso es que replanteamos las ciudades de ahora. Un poco desde el tomar la ciudad para producir alimentos ya es un acto ahí de cambio. Sí. Sí, bueno, la otra es las formas de consumo, un poquito el ejemplo ahí de los chiles que ponía hace ratito, ¿no? Privilegiar lo local, lo de temporada. Sí, que eso lo hemos estado aquí insistiendo en el programa, Nelson, es como de los temas de cocina, regresa a tu cocina, hablar de qué hay de temporada, está más rico, más nutritivo, más barato, ¿no? Aumentar la diversidad de alimentos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el jugo de naranja. Y acá en su casa de ustedes, tomamos jugo de naranja, pero ahorita no es temporada de naranja. Entonces, hace unas semanas compramos. Ya no me aguanté, compramos. Bien caro. O sea, estaba súper caro. Unas naranjas verdes, así sin gracia. Ácidas. Muy pequeñas, con muy poco jugo y súper ácidas. Entonces fue así de, ¿qué demonios compré? O sea, ¿para qué gasté tanto dinero en esto? El jugo ni me supo rico, le tuve que agregar azúcar. Total es que una no. tontería. Y les cuento un ejemplo mío, ¿eh? Claro. Es una tontería cuando estábamos reventando de tunas aquí en la región.
Pero tenías el deseo de tu jugo de naranja. Ajá. Entonces, el alimento de temporada eran las tunas. Claro. Y entonces vas y compras o cosechas las tunas esas rojas, que aparte es una bomba de antioxidantes, las metes en la licuadora con un poquito de agua y ya tienes tu jugo de tuna. Sí. Te con sale un más color barato, hermoso, es además. local. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo privilegiar los circuitos cortos. Y bueno, el tema de la diversidad. En el mercado, en el consumo convencional, nos han acostumbrado como a 10, 15 alimentos nada más. Sí. Maíz, frijol, trigo, arroz, a ver si los menciono todos: maíz, frijol, trigo, arroz, aceite de alguna forma de soya generalmente, bueno, la misma soya, que según muy sana, pero bueno, la soya ya lo han de saber tus radioescuchas, sí, ya lo han escuchado. Es transgénica y va llena de químicos, la gran mayoría de la soya que hay en el mercado. El azúcar con la caña o la remolacha, la carne de pollo, el huevo, la carne de res, y ahí voy, ¿no? Y solo variedades de ciertos jitomates, como muy poquitas variedades. Tomate, cebolla, y algunas hortalizas, digo yo, sobrevaloradas, o más bien no sobrevaloradas, sino más bien muy monas, que nos las ponen por todos lados. Sí. Y que a veces a la gente en campo se les hacen raras, ¿no? Como el brócoli, la coliflor, la berza, etc. Cuando de repente tenemos el quelite, la verdolaga, el pápalo, y esas son nuestras hortalizas también, y son verduras muy ricas. Igual de temporada, el nopal, etcétera, que podemos consumir localmente y que van a ser más baratas y nos nutren. Entonces también es replantearnos la diversidad de alimentos de comida que estamos llevando a nuestro cuerpo. Sí. Y eso tiene que ver con la temporada. Bueno, ese es el tema. Cierro con dos más. Apoyarnos para desarrollar la agroecología. Apoyarnos con más herramientas que no se llaman agroecología. Y reconocer que la agroecología no es la única que responde a todo y que no va a responder a todo, y que tenemos que ver que estas otras herramientas o conocimientos tienen una base de cultura para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la agroecología pone la vida en el centro. Eso es clave. Sí. También, si tu proyecto pone la vida en el centro por sobre todo lo demás, vas por es buen el proyecto camino que tiende a la agroecología. Entonces, por ejemplo, tenemos a la economía social y solidaria. Sí. Puede ser nuestra, digamos, hablando en términos coloquiales, sería una gran aliada, una gran amiga de la agroecología. El ecofeminismo sería otra gran amiga de la agroecología, pero también la nutrición y la salud, pero en el término de salud comunitaria. Pero también la cultura y el arte, porque a través de la cultura y del arte podemos dar discursos, podemos promover cosas. Claro, podemos inspirar a más, ¿no? Así es. Entonces, todas estas son aliados de la agroecología y hay que reconocerlo y sumarnos con todos esos proyectos. Y finalmente, visibilizar. ¿Qué quiere decir esto? Hacer visible, porque a veces no se quiere ver. Y un ejemplo yo intuyo que puedes tener un amplio número de radioescuchas mujeres. Sí, pasa. Es el tema, por ejemplo, de visibilizar el trabajo de la mujer, que es el trabajo de los cuidados, dicen los españoles y algunos otros autores. ¿Qué quiere decir? En nuestras culturas, generalmente, el trabajo de los cuidados históricamente ha estado en manos de las mujeres, en cuidar a los hijos, cuidar la tierra, cuidar los animales, cuidar la salud, cuidar la comida. Pero este trabajo, como no se paga, como no es remunerado, es olvidado, es ignorado. Es olvidado, no se le ve la importancia que tiene, pero todo ese trabajo, todas las mujeres que hacen esto, y también algunos hombres, pero en general es un trabajo más de mujeres, que hacen todos estos cuidados, aportan a la economía, y hay que visibilizarlo. A eso se refiere visibilizar. Quiere decir que no lo ocultemos. No, que se hable, que se ponga en la mesa. Que se ponga en la mesa, que sea visible. Entonces, esto es visibilizar y articular las escalas de la agroecología. ¿Qué quiere decir? La parcela. Yo tengo una parcela, ¿no? Pero esa parcela está en el contexto tal vez de una familia, y esa familia tiene varias parcelas, no solo una. ¿Cómo las articula? Pero esa familia o esa unidad familiar está en una comunidad,
y en esa comunidad hay reglas, hay costumbres, hay tradiciones, hay formas de relacionarse, hay formas de uso de los recursos, pero también eso está dentro de un territorio, que podría ser pues la región de San Miguel de Allende, ¿no? Uh-huh. Y eso al final está inmerso en un país y en un planeta que es el único que tenemos. Entonces, al visibilizar y articular las escalas en las cuales trabajamos, pues tenemos que responder al cambio climático, que lo pueden ver, es visible, cómo cambia, ya no llueve igual que antes, o en algunos lugares llueve más, en otros llueve menos, o cae el agua de golpe y vienen esas tremendas inundaciones, o cada vez hay más frío, más calor, y esto afecta no solo a los humanos, afecta a las plantas, a los animales, a los ciclos productivos, etc. Pero también ver los sistemas agroalimentarios sustentables, y con esto quiero cerrar. La agroecología ha pasado de la parcela, de antes solo estar viendo que produzcamos en la parcela, en la huerta, por ejemplo, o en la milpa, sin químicos y que mantengamos la vida y que haya diversidad. Hemos pasado al sistema agroalimentario, que tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, con la comida, con cómo se distribuye la comida, desde dónde viene, en qué temporada, los precios, etc. Uh-huh. Entonces, ese sería el último tema. La agroecología ha caminado, evolucionado en sus 40 años, al menos como ciencia, y ha pasado de esa parcelita al sistema agroalimentario. En los movimientos sociales igual, pasó de somos productores ecológicos, ahora hablamos de defensa del territorio, de el tener comida sana y sin venenos es un derecho humano. Sí, para etcétera. todas, para todos, ¿no? Sí. Exacto. Entonces hemos transitado en ese, hay que reconocernos, no se trata de excluirnos, se trata de sumarnos. Y pues yo dejaría ahí lo que es la agroecología y pasaría a la invitación, si me lo permites. Claro, Nelson, sí, pero creo que es como una súper buena, también esperemos dejar a todas las personas que nos escuchan con esta reflexión, ¿no? Con este pensar y que Sí. también volteen a ver qué desayunaron, qué comieron, ¿no? Pensar en lo simple, qué historia me está contando esos alimentos, esa comida, y que empecemos, ¿no? Ese trabajo desde quien seas, desde que seas consumidora, productora, yo qué sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer? ¿No? En este término que suena que no es cercano a ti, pues esperemos que se haya acercado a que sí es una forma de producir alimentos, de producir comida, que puede ser cercana a ti. Claro, mira, porque aparte no solo es lo que hago yo, sí, porque yo lo hago y como les contaba, yo ya cambié esto y esto, pero todos tenemos como nuestras incongruencias y vamos sí, claro. transitando en ese camino. Y de repente es, ¿cómo le tiendo la mano a alguien cercano, no? Uh-huh. Primero, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mi vecino, a mi comadre, a mi compadre. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en la familia. Ha habido una serie de problemas de salud con cáncer, que es un tema muy, muy clave en esto de los agroquímicos para mí. Y es muy triste vivir estas situaciones, estas relaciones con la familia, pero no solo con la familia, sino con conocidos. Yo las llamo a los radioescuchas a pensar en esto. ¿Cuántos problemas de salud hay ligados a lo que comemos? Uh-huh. No solo el cáncer, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etc. Parece una epidemia, pero es una epidemia que tiene que ver con lo que nosotros decidimos comer, pero también que nuestra decisión está manipulada porque hay todo un sistema económico, político, que prácticamente está privilegiando una agricultura que produce eso. Sí. Y que yo, que no produzco nada, por ejemplo, si vivo en la ciudad o tengo un trabajo remunerado, estoy condenado a solo consumir eso que me ofrecen. Y si quiero buscar otra oferta, tengo que buscarle mucho bajo las piedras en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, hablo acá en San Luis Potosí, allá en San Miguel de Allende, afortunadamente sé que hay varias iniciativas, ¿no? Están ustedes, Bioorgánica, y hay otras iniciativas que acercan alimentos sí. a la comunidad. Entonces, ¿cómo estoy condenado a ir y consumir eso? Porque no hay otra cosa. Y también lo que decías, que se vuelve una cosa costosa y que debería ser accesible, o sea, también hay ahí, ¿no? Ajá, eso es triste, para mí es triste. Claro. Y a veces hasta me enoja, me molesta. ¿Cómo no?
Y entonces entre ese enojo, molestia y tristeza hay que ver cómo cambiarlo. Sí, no quedarnos ahí, actuar. Y no lo vamos a cambiar solitos en nuestra alacena, lo vamos a cambiar en comunidad, en colectivo. Pues y ese es un gran planteamiento de la agroecología de otro gran maestro, Sebastián Piñeiro, que nos dice eso, ¿no? La agroecología es colectiva. Eso es importante y eso sería si queremos dejar algo. Yo sé que fue complicado tantos términos para las personas que nos escuchan, pero si queremos dejarlo así en ese sentido, la agroecología pone la vida en el centro y la agroecología es colectiva. Y eso, sí, como era una de las Cs también que nos platicaste. Entonces ahí lo dejaría, ojalá reflexionemos todos y todas. Y seguro ya te invitaremos a que nos platiques más, Nelson. Tengamos otros espacios con mucho gusto. Y yo sé que, bueno, que justamente, ¿no? Como a la gente que le gustaría más profundizar en el tema, que ya están interesados en el tema, que quieren aprender más, sé que nos tienes una invitación por ahí. Sí, como yo les digo, yo trabajo en una universidad y estoy más cerca del sector académico, pero también de los movimientos sociales. Tenemos un diplomado que se realiza en la ciudad de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que coordina y que tuvo una gran visión el doctor Narciso Barrera Basols. Ya tenemos 2 años haciéndolo, este va a ser el tercero, y este diplomado se llama Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad. Es un diplomado que va a ser el tercer año que se inicia, arrancamos el 26 de octubre, estamos muy cerca de arrancar. Les cuento muy rápido porque es un poco complicado. Es un diplomado un poco largo, dura como 9 meses, pero es un diplomado que se cursa cada 15 días, en sábados, y tiene 3 opciones de tomarlo. Una es presencialmente, quiere decir movilizarse hasta Querétaro y estar ahí 8 horas en el campus de la universidad, en Cerro de las Campanas. La otra es una opción virtual, que puedo conectarme en mi computadora, en mi tableta, y tomarlo desde mi casa o desde mi oficina. Y la otra opción es semi-virtual o semipresencial, que yo puedo tomar virtual las sesiones que yo considere y puedo ir presencialmente las que yo pueda ir o quiera ir. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos ponentes de varios países, tenemos instructores que vienen desde España, de Colombia, de Brasil, de Argentina y de Cuba, y aparte de México. Pero no solo esto, sino que tenemos a grandes exponentes de la agroecología, como por ejemplo está el doctor Víctor Manuel Toledo, acá de México, está el doctor Narciso Barrera Basols, el doctor Jaime Morales, la doctora Alba Pérez Jacome, tenemos al doctor Ramón Mariaca del Ecosur de Chiapas, al doctor Omar Giraldo, al doctor Peter Roset, etc. De España tenemos con nosotros este año a la doctora Yayo Herrera y al doctor Ángel Calle. Tenemos de Brasil, arrancamos con Sebastião esta semana, Sebastián Piñeiro. Va a estar el doctor Sarandón de Argentina, va a estar el maestro Londoño y el doctor Javier Tobar de Colombia, va a estar Wendy Castañeda de Cuba. Y es muy interesante porque es un diplomado que no es académico. ¿Sé qué quiere decir? No está dirigido solamente a las personas que estudian en la universidad o que estudiaron en la universidad, sino que también está dirigido a las personas que producen alimentos, a los campesinos, a las campesinas, a personas que están en las organizaciones sociales, artesanos. El año pasado tuvimos un compañero artesano, a consumidores de la ciudad, a pequeños empresarios, en visiones de empresas más colectivas, más sociales. Y obviamente a los estudiantes, a los académicos también y a los técnicos. Entonces es un diplomado en el cual podemos dialogar con varios lenguajes, tanto los académicos, pero también los lenguajes comunes, los lenguajes comunitarios. Incluso hay sesiones donde participan con nosotros campesinos y los ponentes son campesinos y campesinas. Digamos que hay unos días que los instructores son campesinos. Claro. En ese diálogo del que hablábamos hace rato teóricamente. También hay una serie de talleres prácticos para las personas que les gusta hacer y aprender a hacer o aprender haciendo. Y hay otro componente que se llaman rutas agroecológicas,
en la cual nos movemos muy cerca de Querétaro y de Guanajuato, en la región, ubicando proyectos exitosos, proyectos orgánicos, agroecológicos, solidarios, de milpa, de huevo, de huertos, de maíz, de tortillas, etc. Entonces, este diplomado es muy interesante. Tenemos abiertas ya las inscripciones hasta el 26 de octubre. Les voy a pasar en un momento los datos porque los voy a buscar, pero les puedo decir que es un diplomado que busca formar cuadros, que busca formar personas que estén en este enfoque de la agroecología, que es un diplomado que nos va a aportar conocimientos en una serie de aspectos de la agroecología, porque es un programa muy largo. Nos pueden buscar en internet, en Facebook, nos pueden buscar en un grupo que se llama Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad. Esa es una de las formas en que nos pueden encontrar, y ahorita les doy los datos de contacto para quien le pueda interesar cursar este diplomado. Les voy a dar los precios también, porque bueno, eso es importante. Para que se animen también. Eso define también y que se animen. Bueno, a ver, les doy los datos primero de contacto. Sí. Entonces, en esta edición, aquí está la fecha, del 26 de octubre al 30 de agosto del 2019, es lo que dura el diplomado. Pueden tener informes, les decía, en Facebook, en un grupo que se llama Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad, pero también pueden tener información por medio de un correo. Les voy a decir el correo, es Diplomado Internacional Agroeco, así todo juntito en minúsculas, Diplomado Internacional Agroeco @gmail.com. Ahí también pueden tener más informes. Les comento que no solo se hace con la Universidad de Querétaro, convocamos un grupo importante de instituciones, tanto académicas como no académicas. Por ejemplo, este año convocamos con la UNAM, con la Escuela de Estudios Superiores de Morelia, convocamos con la Universidad Autónoma Chapingo, en la cual trabajo yo, con el Departamento de Agroecología, con la Universidad Veracruzana Intercultural, también con la Universidad Uniminuto de Colombia, pero también están organizaciones sociales como Semillas de Vida, que es una fundación que lucha contra los transgénicos y hace otras cosas muy interesantes con las semillas nativas. Está con nosotros la Sociedad Científica Latinoamericana, capítulo México, Latinoamericana de Agroecología, capítulo México. Está la Red Temática del Patrimonio Biocultural, está la Cátedra UNESCO de Agroecología y Desarrollo Sostenible, y está el Movimiento Agroecológico Mexicano. Entonces, es una serie de organismos que convocamos en este ejercicio colectivo. Y eso es lo que buscamos. Hablaba yo en la parte teórica, digamos, de esta plática, de qué es colectivo, que hay que tender lazos, de la horizontalidad, etcétera. Pues ahí está. Nosotros, este es nuestro ejercicio de colectividad y de horizontalidad, ¿verdad? Bueno, les comento los costos, porque a veces esas son las limitantes. Los costos, la modalidad presencial, es decir, ir a Querétaro, y la semipresencial, que es poder ir a Querétaro y tomar algunas virtual, tiene un costo de 16,000 pesos. Les explico. Este diplomado no tiene fondos, o sea, no nos fondea nadie. Nosotros no tenemos recurso para hacerlo. Se autosustenta con las inscripciones, con lo que pagan las mismas personas, y no es para hacer ningún negocio, nadie. Ese dinero solo sirve para pagar los boletos de avión de nuestros ponentes, pagarles un hospedaje, sus alimentos. Bueno, a los que toman presencialmente, pues tener un café, un dulce, algo durante ahí, agua, mandar a hacer los carteles, las salidas de campo, etcétera. Todo eso se paga. Bueno, y los que toman virtual, pues la plataforma, los audios, la grabación, todo ese rollo. Entonces, que no es negocio, no es ningún negocio. Cuesta 16,000 pesos. Si ustedes pagan de un solo, si tienen la posibilidad de pagar en una sola emisión, o sea, que puedan pagar todo, se les puede hacer un descuento del 10%. Ok.
si pagan de un solo golpe, digamos. Sí. Si no, de todos modos hay facilidades de pago. Ahí son 3 pagos. El primero es del 40%, que es más o menos 7,000 pesos, un poquito menos, 6,000 y algo, al 31 de octubre con la inscripción. El segundo pago es el 30% al 15 de diciembre. Y el tercer pago es hasta el próximo año, en abril. El otro 30. Entonces, esa es la posibilidad de motivar. En el tema virtual, en la modalidad virtual, cuesta 12,000 pesos. Ok. Solo que la modalidad virtual depende de que tengamos un número primero de presenciales y semipresenciales para poder abrirlo, porque esa es parte del trabajo también del diplomado, crecer cuadros y capacitar gente en la región, que es lo que queremos. ¿Cuál es la región de impacto? Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, parte del Estado de México, Hidalgo, los colindantes, ¿verdad? Los estados vecinos. Otra vez los cercanos. Los estados cercanos. Ya vamos en la colectividad y luego en la cercanía. Así es, y ese también es nuestro afán, no solo es ir a lo virtual. Entonces, pues está la invitación, anímense, les repito, no solo es para estudiantes y académicos o técnicos, también es para personas que no tengan estas formaciones. Aparte de esto, estamos armando redes de trabajo, de capacitación, de comercialización, a veces solo de distribución de información, que eso ya es importante, y de ubicarnos dónde estamos, ¿no? De mapearnos, de saber que hay un montón de personas y proyectos colectivos que están surgiendo en la región, en el país y en el mundo. Sí, y ver cómo sumarnos, sí. Sí, el diplomado ha sido muy exitoso en los 2 años anteriores. Lo han cursado cerca de 80 personas. Hemos tenido estudiantes de cerca de 15 estados de la República. Obviamente muchos de los presenciales, la gran mayoría son de esta cercanía, de Querétaro, de Guanajuato, incluso hasta de la Ciudad de México. Y hemos tenido ya también el año pasado, creo que 2 o 3 estudiantes internacionales que tomaron el curso, creo que de Guatemala y de Argentina. Wow. Y este año hay mucha gente de otros países interesadas porque el pool de instructores es muy bueno. Yo digo que entre los cerca de 30 instructores que tenemos, fácil hay unos 6, 7, 5 tal vez, que están en el top 10 de los más reconocidos en el mundo en agroecología. Sí, entonces aprovechar también la posibilidad. Eso es buenísimo, tener la posibilidad de, por ejemplo, en lo presencial, de dialogar con ellos, porque hay momentos de corte en donde se da un break para tomar café, un descanso para tomar café. Sí. Y en ese momento tú te puedes acercar a ese gran exponente y comentarle, oiga, yo tengo este proyecto, ¿cómo ve usted? Tengo este contacto, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, esa retroalimentación que puede haber de estos grandes exponentes de la agroecología. ¡Ay, qué maravilla tenerlos cerquita! Sí. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo muy importante que hacemos desde la Universidad Autónoma de Querétaro junto con las otras convocantes que les mencioné. Y pues bueno, les decía, y quiero cerrar con eso, no es para generar ganancia de ningún tipo, es que nosotros queremos que esto crezca, que queremos que haya más gente formada, capacitada, informada, y que pues somos un grupo de personas muy entusiastas, ahorita un poco nerviosos porque nuestra inscripción ha estado fluyendo muy lentamente, pero sabemos que como mexicanos casi todo al final. A la última hora. Los últimos 3 días es cuando se inscriben casi todos. Entonces, está abierto esto, los invitamos, las invitamos, también ustedes, de Bioorgánica. Muchas gracias. Sería muy interesante dialogar. Creo que por ahí también hay una visita con ustedes, ya hablaremos, para ver su proyecto, para dialogar sobre su proyecto y todo lo bonito que hacen en esa región. Y pues esa es la invitación que tengo. Y otra así breve, rapidita, es aquí en San Luis Potosí. Yo estoy ahorita en San Luis Potosí, capital, y acá tenemos muchos problemas de contaminación, hay una gran zona industrial, los alimentos, porque aquí es la versión de alimentos que de comida, están muy caros, sobre todo las verduras, las frutas, y hay muy poquitos proyectos
incipientes, la gran mayoría, de huertos ecológicos, de huertos orgánicos, de huertos agroecológicos en la urbanidad y en la periferia de la ciudad, pero son proyectos que penden de un hilo, que están al borde de cerrar, porque no logran tener ventas, las personas no conocen de esto. Entonces estamos haciendo un cursito de producción agroecológica de alimentos, lo quisimos llamar así, contrario a lo que hablábamos de comidas, para llegar un poquito más de público. Y la idea es más capacitar. También es un curso muy breve, son 20 horas en 2 fines de semana, y es una cuota muy baja de recuperación. Igual solo es para pagar los costos del curso. Tiene un costo de 900 pesos. Se pueden inscribir con su servidor al correo tinta.gráfico verde. Es una T de Tito, I latina, N de no, otra T de Tito, una A de alguien, es tinta, luego va un punto, no va la palabra, sino un punto, verde como el color. Muy bien. Verde. Verde. hotmail.com. Perfecto. Y pues esperamos poder abrirlo y hablar acá en San Luis Potosí también de la comida, de los tóxicos, de cómo producir alimentos sin residuos químicos. ¿Y este taller cuándo es, Nelson, otra vez? Este taller es el 20 y 21 de octubre. Okay. La primera parte son 5 horas cada día y la segunda parte es el 17 y el 18 de noviembre. Perfecto. Esto dejamos un margen de un mes porque va a haber algunas cuestiones prácticas que les vamos a dejar para que las personas que vayan lo hagan, tengan dudas, porque hasta que no lo haces no te surgen las dudas, y cuando volvamos a vernos nos planteen sus dudas, que les falló, que sí funcionó, y tener posibilidad de orientarlos más. Perfecto, para recordarles en algún programa futuro, ¿no?, que se inscriban. Sí, claro, y búsquenos ahí lo del diplomado. A mí me interesa ahorita mucho lo del diplomado, porque es un ejercicio muy interesante y muy importante. Ay, pues muchísimas gracias, Nelson. No, gracias a ti. Y pues esperemos que lo que te decía, que sea la primera de muchas veces que nos acompañas. Sí, pues invítenme y yo con gusto voy y hacemos un show allá, digo yo. Perfecto. Hacemos un cursito, un taller, algo, y igual sin costos, nada más la recuperación de los gastos, y ya no hay problema. Aquí no estamos lucrando con nada, sino es para promover estas formas de producción más armónicas con la vida, no solo con el ambiente, es con la vida, respetuosas de la vida del suelo, de la vida de los seres humanos, de la vida del planeta y de la vida de las otras especies que comparten con nosotros el planeta. Perfecto, Nelson, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar, a Vía Orgánica, a la radio y a todos tus radioescuchas. Este fue tu programa Bioorgánica Radio. Sigue en sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Bioorgánica Radio.